El tema del día de hoy, hermanos, se titula Llamados a compartir el Evangelio. ¿Cuántos están listos para estudiar las Escrituras? Bueno, el tema que veremos el día de hoy, hermanos, va desde el versículo 21, tenga ahí su Biblia en mano, versículo 21, hasta el versículo 34. Es un buen tramo que vamos a estar estudiando. Básicamente consiste en tres parábolas que Jesús explicó, que Jesús usó para explicar cómo el reino de Dios avanza por el mundo. Ese reino avanza por medio de la predicación. El reino inicia con aquellos cristianos que oyen el evangelio y se convierten. Y luego Dios usa a esos cristianos como instrumentos para que lleven el evangelio a todo el mundo. Estas tres parábolas, hermano, que veremos hoy, están en algún sentido relacionadas con la última parábola que estudiamos hace 15 días, que fue la parábola del sembrador. Porque son precisamente aquellos cristianos que son sembrados en buena tierra y que dan fruto los que llevan el evangelio a otros. Las otras tres tierras no servían ni para retener el evangelio ni para ellos mismos. Los primeros lo rechazaron desde que lo escucharon, los segundos lo escucharon y se emocionaron, pero luego vino la persecución y lo abandonaron. Los terceros lo escucharon y parecía como que iban a dar fruto, pero luego resultó que amaron más el mundo que a Cristo. Marcos 4 en su mayoría son los pasajes paralelos de Mateo 13, una sección de parábolas que se conoce precisamente como las parábolas del reino de Dios. En las parábolas del reino de Dios, hermanos, el propósito de Jesús es enseñar cómo, aún en medio de un mundo hostil y que es contrario al evangelio, el evangelio va a avanzar y va a ser predicado en todo el mundo, aún en contra de dicha oposición. Aclarando que no es que todo mundo se va a convertir en cristiano, sino que el evangelio va a llegar a todo el mundo, donde hay personas y dentro de ese grupo de personas, un grupo de personas va a responder al evangelio y van a ser cristianos. La mayoría, como vimos en la parábola del sembrador, van a rechazarlo. Dios ayudará a la iglesia en esa misión a pesar de lo difícil que esta misión parezca. De eso tratan las parábolas del reino de Dios. El reino de Dios avanzará por todo el mundo, aún en contra de la oposición. Por tanto, como vamos a ver estas tres parábolas el día de hoy, hermano, vamos a ponerle un pequeño encabezado a cada una de ellas. La primera, o el primer punto de nuestro bosquejo será: los cristianos deben predicar el evangelio. Número 2, la cosecha de almas es segura. Y número 3, el bosquejo, hermanos, por favor. Y número 3, el mundo entero será beneficiado. ¿Ok? Ese va a ser el orden que vamos a estar viendo nuestras parábolas el día de hoy, hermano. La primera corresponde a la primera parábola. Vamos a verlo entonces, el punto número 1, que dijimos que es que los cristianos deben de predicar el evangelio. ¿Usted es cristiano? No me responda. Si la respuesta es sí en su corazón, usted debe de compartir, usted debe de predicar el evangelio. Miremos lo que dice entonces Marcos capítulo 4, verso 21, pero vamos a leer toda la parábola hasta el 25. Tenga ahí su Biblia, hermano, a mano, para que leamos entonces esta parábola. En mi Biblia tiene por título: nada oculto que no haya de ser manifestado. Yo le puse por título a esta sección: los cristianos deben predicar el evangelio. Leemos. Dice: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque
No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Bueno, primeramente, hermanos, ahí en el versículo 21, Jesús hace una pregunta a su audiencia. Y la pregunta, hermano, es de puro sentido común. Les dice, ¿acaso no se trae una luz para ponerla en un candelero? Porque el propósito cuando nosotros encendemos una luz es que alumbre. Y Jesús dice, ¿verdad que no se pone una luz abajo de un almud o abajo de una cama? Jesús, hermanos, que es el maestro de las ilustraciones, está usando esta analogía para hablar de cómo los cristianos debemos, hermanos, predicar el evangelio, debemos compartir el evangelio con otras personas. Nos está comparando con una lámpara en una habitación. ¿Cuál es el trabajo de una lámpara en una habitación? Es que iluminar la habitación. ¿Cuál es el trabajo de los cristianos en el mundo? Es iluminar al mundo por medio del evangelio. Es decir, deberíamos de compartir el evangelio con otras personas. Aquí yo le pregunto, y quiero que usted sea honesto con usted mismo. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que le predicó el evangelio a una persona? A ver, trate de recordar. Le voy a dar un par de segundos para que usted trate de recordar. ¿Hace cuánto fue la última vez que usted compartió el evangelio con una persona? No sé, quizás un compañero de trabajo, un amigo, un familiar, un vecino, alguien que usted encontró en un evento, en una calle, qué sé yo. Y le digo una cosa, hermano, si la respuesta es que usted ya ni siquiera se acuerda de cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio con una persona, eso es problemático. Porque precisamente esta parábola, el mensaje de esta parábola dice que deberíamos de darle el evangelio a los demás y no esconderlo. ¿Ok? ¿Quién escondería? Usted, si usted estuviera en el siglo I, que es cuando Jesús está hablando, y la electricidad no existe, usted va a donde venden aceite para su lámpara, compra aceite, el aceite está bien caro. No era algo muy común que todo mundo tuviera como fácil acceso al aceite. En el siglo I el aceite era considerado una necesidad básica, pero al mismo tiempo no era tan fácil que todo mundo tuviera aceite. ¿Se acuerda aquellas viudas, aquellas vírgenes que se les acabó el aceite? Usted va, compra aceite, llena su lámpara, la trae a la habitación y la mete debajo de un almud. Los que son de pueblo, ¿cuántos saben qué es un almud? ¡Wow! Allá hay una persona que sabe que es un almud. Aquí hay otra. Una cama, sí saben qué es, ¿verdad? Eso sí, no les tengo que ayudar mucho, ¿no? Ahí. Un almud, hermano, es una especie de cajita que en los pueblos se usa para medir granos. Se mete el grano, ya sea maíz o frijol o algún otro grano en ese almud. Es una caja y se mide. Tú vas a comprar y dices, deme 2 almuds de maíz. La persona llena esas 2 cajitas y te vende 2 almuds de maíz. Entonces, prácticamente el almud era una caja que Jesús está diciendo, nadie en su sano juicio agarra una luz cuyo propósito es iluminar la habitación y la esconde debajo de una caja o la esconde debajo de una cama. ¿Por qué no haría eso? Porque el sentido común le dice que si hace eso, no va a iluminar la habitación. Y aparte de eso, está desperdiciando el aceite que le costó dinero. Jesús está tratando prácticamente de ilustrar este punto como diciendo, es necio esconder la luz. Ahora, si lo aplicamos a lo espiritual, lo que se nos está diciendo a los cristianos es que es necio de nuestra parte decir que tenemos el aceite del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ha salvado, que nosotros tenemos la luz del Evangelio en nuestro corazón, pero acabamos haciendo ¿qué con esa luz y ese aceite? Escondiendo la luz y no usando sabiamente el aceite. Eso es en pocas palabras lo que Jesús está queriendo enseñar por medio de esta analogía. Los cristianos debemos prestar atención al evangelio y debemos
comunicarlo a otras personas. No podemos decir que el evangelio ha transformado nuestra vida, que ha sido lo mejor que nos ha pasado y luego no compartirlo con los demás. Sería tanto como decir que un médico ha encontrado la cura para una enfermedad incurable que es muy grave y luego no revelar el secreto, sino guardarlo para sí mismo. Nuestro cristianismo, hermanos, se ha de ver, se debe notar que somos cristianos. No debería de haber duda de que somos cristianos. En la iglesia primitiva, hermanos, en los primeros siglos de la iglesia, los cristianos se sentían, entre comillas, orgullosos de ser cristianos. Cuando se comenzó a practicar, hermanos, en Roma, el culto al emperador, que consistía en que un día del año se le tenía que quemar incienso al emperador, porque el emperador se llegó a declarar una deidad con D minúscula, los cristianos, hermano, hubieran podido obtener ese certificado fácilmente diciendo: yo sé que en mi corazón no es un Dios, simplemente voy a ir a sacar el certificado para salir del paso. En mi corazón Cristo sigue siendo el Señor, y ya, hubieran seguido viviendo su vida cada año yendo a sacar el certificado, pero en su corazón decir: el Señor es solamente Cristo. Pero no, ellos preferían, hermano, morir antes que ir a quemar incienso al emperador. Un caso puntual que la historia nos cuenta es el caso de Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, y cuando tenía 86 años lo arrestaron y le dijeron: tienes que ofrecer el culto al emperador, quemar el incienso al emperador. Y él dijo: no lo voy a hacer, porque tengo 86 años de edad, Cristo nunca me ha fallado y yo no le voy a fallar al Señor. Y dice que los soldados que lo arrestaron se apiadaron de él porque lo vieron anciano y le dijeron: aunque no lo hagas de corazón, tan solo hazlo para salvarte, ten como compasión de ti mismo, mira, ya eres un anciano. Y él dijo: no lo voy a hacer. ¿Y sabe qué pasó? La historia cuenta que Policarpo, mano, fue atado en una pira y le prendieron fuego, y mientras ardía estaba cantando y no se quemaba, dice la historia. No ardía de alguna manera, se estaba quemando pero no estaba sufriendo, estaba cantando. Y los soldados vinieron y lo tuvieron que alancear para matarlo. Es decir, hermano, los cristianos del siglo I no querían esconder su cristianismo, aunque eso implicara estar en peligro de muerte. No escondieron su luz, brillaron su luz hasta el final. Es a tales cristianos, hermanos, valientes, que nosotros debemos que haya cristianismo hoy. Si esos cristianos no hubieran arrostrado el peligro diciendo: yo soy cristiano y que pase lo que pase, el cristianismo no habría llegado muy lejos, ni en tiempo, es decir, no habría llegado al siglo XXI, ni en distancia, es decir, no habría salido ni de Jerusalén. Ahí se hubiera quedado, en unos 5 o 10 años hubiera desaparecido solo en Jerusalén. Pero el evangelio ha trascendido el tiempo. En el siglo XXI hay cristianos, se ha trascendido la distancia, hay cristianos en partes remotas del mundo. ¿Por qué? Porque estos cristianos decidieron que no iban a esconder su luz, que iban a brillar esa luz y que iban a compartir esa luz con los demás. ¿Qué te dice a ti esta historia si tú hace años que quizás no le compartes el evangelio a nadie? ¿Qué te dice esta historia a ti? Que estás escondiendo la luz, que estás actuando cobardemente, incluso aunque no estés enfrentando peligros tan graves como los que enfrentaron los cristianos del primer siglo. Hoy la gente dice: es que me da pena orar por mis alimentos delante de mis compañeros de trabajo. Vaya peligro orar por tus alimentos delante de los que no son creyentes. Mire lo que dice el versículo 22: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿Sí? Es decir, no deben los apóstoles, Cristo le está diciendo a ellos, a la audiencia que está ahí delante de él: ustedes no pueden esconder el evangelio. No pueden esconder el evangelio. Este verso 22, a primera vista, cuando uno lee este versículo 22, a primera vista, pareciera que este pasaje habla de los pecados que Dios va a sacar a luz, ¿verdad? Mire cómo dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. A primera vista, una lectura así por encima pareciera que está hablando de pecados ocultos que Dios va a revelar tarde o temprano. Pero todo parece indicar, hermano, por el contexto, que no está hablando de eso.
Está el Señor diciéndole a los discípulos que no deben guardar el evangelio como un secreto, que deben de manifestarlo y que deben de sacar a luz todo el conocimiento que ellos tienen. Hay personas que por vergüenza quieren ser discípulos de Cristo en secreto. Y antiguamente se decía un dicho muy sabio, decía así: el discípulo o acaba con el secreto o el secreto acaba con el discípulo. Porque si tú prefieres o te avergüenzas de Dios delante de los demás, entonces la palabra dice que el que se avergonzare del Hijo, el Hijo se avergonzará de él delante del Padre. El evangelio no estaba destinado a ser un secreto, tenía que ser revelado. Los apóstoles tenían que llevar el evangelio al mundo. De hecho, en eso consistió la gran comisión. Les dijo: vayan y prediquen esto a todo el mundo. Prediquen todo lo que yo les he enseñado. Se ha dicho por ahí, hermanos, que si no hacemos lo que se nos manda en Hechos 1:8, nos pasará lo que le pasó a los discípulos en Hechos 8:1. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue el mandato que Jesús les dio ahí a sus discípulos antes de ascender. ¿Y qué sucedió en Hechos 8:1? Vino una persecución sobre la iglesia, porque no habían ido todavía a ir a predicar el evangelio donde habían sido mandados. Así que en medio de la persecución tuvieron que llevar el evangelio a Samaria. Porque en Hechos 8:1 llega el evangelio a Samaria porque la iglesia fue perseguida después de la muerte de Esteban. No sé si alcanza a ver entonces el juego de palabras aquí. O haces lo que se te manda en Hechos 1:8 o te va a pasar lo que pasó en Hechos 8:1. Debemos de compartir el evangelio. No puede quedar el evangelio como un secreto en nuestras vidas. Verso 23 y 24. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Estos versos también a primera vista pareciera decir como que no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, ¿verdad? A primera vista parece que eso es lo que el versículo quiere decir. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero es en realidad, en el contexto de la parábola, es en realidad una exhortación a oír con atención el evangelio. Le voy a explicar estas frasecitas que están un poco confusas. La primera frase que dice, la medida con que medís, se refiere al empeño y amor que tú le pones al evangelio cuando lo oyes. La medida con que medís. Es decir, ahorita hay una medida con que usted está midiendo lo que yo estoy diciendo. Puede ser que esté bien concentrado, medio concentrado, completamente distraído. Hay una medida. Esa medida con que usted está midiendo lo que yo oigo, ¿qué pasará si usted oye bien? Dice, con esa medida con que medís, escuche la siguiente frase, o será medido. Y esa frase lo que quiere decir es, en la medida en que tú atiendas el mensaje, en esa medida yo te recompensaré. Cristo les está diciendo, yo los recompensaré. Yo recompensaré la atención que ustedes están poniendo al evangelio. Ya va a ver que cuando avancemos esto va a tener mucho sentido, porque estos versos, cuando se interpretan fuera del contexto de la parábola, se usan para otras cosas. Pero realmente este es el contexto en que se deben de interpretar. Estos versos son un llamado a darle mente al evangelio, a la enseñanza del evangelio, la cual nos llevará a cosechar un conocimiento más elevado de la palabra del Señor. Si lo queremos predicar correctamente, si lo queremos exponer correctamente a los demás, deberíamos de atenderlo correctamente. En general, entonces, estos versículos 23 y 24 son al mismo tiempo una exhortación y una promesa. Una exhortación a que seamos diligentes cuando escuchamos el evangelio. ¿Ok? Pero también es una promesa de que el Señor nos hará más fructíferos en la medida en que nosotros atendamos el evangelio. En la medida con que medís, con que ustedes atienden el evangelio, con esa medida serán medidos, serán recompensados. Por eso es que hay cristianos que dan fruto al 30, hay cristianos que dan fruto al 60, pero hay cristianos que dan fruto al ¿qué? Al 100 por uno. Porque no todo el cristiano lleva la misma cantidad de fruto. Y la cantidad de fruto tiene que ver con la atención que tú prestas a la palabra del Señor, con la atención que tú prestas al evangelio. Y mire cómo el verso 25 nos confirma que lo que estamos diciendo es verdad. Mire, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
Este es el contexto de ese pasaje también. Esta es una amenaza. La primera es una exhortación a los cristianos diligentes. Entre más ustedes atiendan, más se les dará. Pero aquí hay una amenaza entonces a los cristianos negligentes. Y prácticamente se les está diciendo que estos cristianos, entre lo poco que tienen, se les quitará porque no están atendiendo con atención el evangelio. Este dicho es completamente cierto, no solamente en las cosas espirituales, este dicho es completamente cierto aún en la vida natural. Pongamos varios ejemplos, dos por lo menos. En el tema del conocimiento, ¿quién es más fácil que aprenda más rápido? ¿El que tiene más conocimiento general de las cosas o el que tiene menos conocimiento general? El que tiene más conocimiento general de las cosas. ¿Ok? Cuanto más conocimiento tenga una persona, más fácil le será aprender más, incluso sobre otras cosas que nunca ha estudiado. Porque el conocimiento que ya tiene es el escalón desde el que comienza a estudiar las cosas nuevas. Pero el que no tiene ese escalón, que ni siquiera tiene ese conocimiento básico para comenzar a estudiar lo que sigue, le costará más. Los maestros judíos tenían un dicho que decía que a cada estudiante hay que tratarlo como un becerro joven, cuando todavía no está acostumbrado a llevar el yugo. Que cada día se le debería de ir aumentando la carga poco a poco para hacerlo más fuerte. En el conocimiento del evangelio y de la palabra de Dios, los cristianos no deberíamos de estar estancados. ¿Ok? Deberíamos de estar siempre aprendiendo. Especialmente los que predicamos. Dice un dicho que si tú predicas y has dejado de aprender, es mejor que dejes de enseñar. Así sucede también con las habilidades. Por ejemplo, usted no me deja mentir que las habilidades de las manos, entre más se ejerciten, más se desarrollan y más se perfeccionan. El que sabe tocar un instrumento musical y practica más, es que más hábil. El que sabe tocar un instrumento musical y practica menos, es que es más torpe. Incluso lo poco que sabe se le puede acabar olvidando, porque lo que tiene le es quitado. Pero al que tiene y quiere más, ¿les dado qué? Se le es dado más. Cuando nosotros hacemos uso del conocimiento, de las habilidades que nosotros tenemos, esas se aumentan. Pero cuando nosotros, hermanos, somos negligentes y no ponemos atención, aún lo poco que sabemos, lo podemos olvidar, o aún lo poco que podemos hacer, podemos quizás después hacerlo todavía peor. Ya lo hacemos mal de por sí, porque no nos ejercitamos en eso. Pero como no practicamos, ahora lo hacemos todavía peor. El resumen del punto 1, hermanos, es este. El resumen de este punto 1. Hemos sido llamados a ser luz. Nosotros debemos de tener la luz del evangelio en nosotros. No debemos esconder esa luz, debemos brillar esa luz. No debemos de ser cristianos en secreto. No deberíamos de avergonzarnos del Señor, deberíamos hablarle a los demás de Cristo, invitarles a la iglesia, contarles lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Ok? Tu testimonio no salva, pero tu testimonio puede ayudar. ¿Sí? Tu testimonio podría decir, uy, qué bonita historia, eso pasó en tu vida, eso eras, eso sirve de alguna manera, ¿no? El testimonio que salva es el testimonio de Cristo, obviamente, ¿no? Porque Él es el que da vida eterna a las personas por medio de su muerte. Dios nos exhorta en este pasaje a ser productivos, a no ser perezosos, a ser diligentes, a compartir el evangelio con los demás. Vamos a ver la segunda parábola entonces, en donde el Señor enseñó en esta segunda parábola que una vez que nosotros compartamos el evangelio, la cosecha de almas es segura. Mire lo que dice Marcos, punto 2, la cosecha de almas es segura, Marcos 4 del 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ok, si nosotros, hermano, somos diligentes al compartir el evangelio, que es nuestra tarea, el Señor hará su parte. La parte del Señor es hacer que esa semilla dé fruto. Dice puntualmente el versículo 26 y 27, el Señor les dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y luego duerme, se levanta, pasa la noche, pasa el día. Aquí está hablando de cómo va pasando el tiempo y la semilla, sin embargo, brota, crece sin que él sepa cómo.
Jesús utilizó tantas analogías de la agricultura, ¿verdad? Esta nos recuerda, por ejemplo, la analogía del sembrador. Y aquí lo que Jesús quiere, lo que Jesús está enseñando, hermanos, en esta analogía, está ilustrando el reino de Dios y habla cómo el reino de Dios avanza sobre la tierra y da fruto en muchas almas convertidas, pero no por el poder del sembrador. No por el poder del que está sembrando la semilla, porque el que está sembrando la semilla dice que la siembra y luego se va a dormir. Pasan los días, pasan las noches, él se levanta, pasan las semanas y de repente, cuando él se da cuenta, una mañanita y mira al campo, no sé si usted alguna vez vivió en el campo y después de que siembras, de repente aparecen unas ramitas verdes por todos los surcos y ya comienzas a ver que está brotando el brotadero de lo que sembraste por todo el campo. Y el sembrador, el hombre este que plantó la semilla, no tuvo mucho que ver en el proceso, cómo la semilla brotó, rompió la tierra y dio y generó una planta. Él simplemente la sembró. Pero el que generó entonces el resultado es el Señor. Note que en el punto anterior, hermano, nosotros somos llamados a predicar. Y en este punto, ¿qué se nos está diciendo? En este punto se nos está diciendo, los resultados no son de ustedes. Los resultados son míos. Ustedes prediquen, cumplan su parte, hagan lo que tienen que hacer, atiendan el evangelio con atención, aprendan, entre más aprendan, más se les dará, más conocimiento tendrán para compartirlo, más virtud tendrán para enseñarlo, más sabiduría tendrán para ilustrarlo, y luego cuando lo prediquen, no se preocupen, que yo me encargo del resto. Eso es lo que está diciendo esta parte del pasaje. Dijo Pablo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. El reino de Dios es imparable por una razón, porque es el evangelio de Dios que tiene poder para convertir las almas. Hay una tierra, acuérdese que en el sembrador hay 4 tipos de tierra, y hay una tierra que es buena. Esa tierra la ha preparado el Señor, y cuando la semilla cae en esa tierra va a dar fruto. ¿Y sabes qué va a pasar con esa persona a la que tú le has compartido el evangelio, le has predicado? Se va a convertir al Señor, va a ser cristiano. Y hasta tú no te la vas a poder creer, vas a decir, el Señor me usó a mí para que esta persona ahora sea cristiano. Este que odiaba ir a la iglesia y que hablaba mal de los cristianos, ahora está en la iglesia. Sí, pero es que tú solamente hiciste la parte humana que fue hablarle. El milagro, lo imposible, transformar el corazón, hacer que la semilla brote, solamente Dios lo puede hacer en el corazón. ¿Cuánto le da la gloria al Señor por eso? Por eso, hermano, debemos de compartir el evangelio a las personas, porque hay una buena tierra que ya está preparada. ¿Te imaginas que de repente te sientas en un lugar a comer junto a alguien que es buena tierra y tú tienes la semilla, la luz, y la metes debajo del almud y la escondes como aquel que enterró el talento y dijo, no, porque yo sabía que tú ciegas donde no sembraste, etcétera, etcétera? ¿Se acuerda que hasta comenzó a hacer sentir mal al Señor que le había dado el talento? ¿Qué pasa con esa tierra? Pues ya no sembraste en esa tierra. Y era una oportunidad preciosa porque esa semilla iba a caer en un buen lugar. Es Dios el que imparte vida entonces por medio del evangelio. Esta parábola, si usted se da cuenta, obviamente es una analogía porque el Señor está hablando de agricultura, pero aplicado a lo espiritual, ¿qué significa? Significa que ese milagro de regeneración que produce el evangelio en un corazón es el Señor el que lo hace. El propósito de esta parábola es simple. De igual modo que el agricultor no es el que puede hacer nacer una semilla, tampoco el predicador puede hacer nacer las almas de nuevo. Es solamente el Señor el que hace nacer de nuevo a las personas. Esto debe haber sido consuelo para los apóstoles, porque sabían que podían ir a predicar el evangelio y que su predicación iba a llevar fruto, que la semilla iba a ser sembrada en buena tierra en muchos corazones y que eso iba a generar fruto. Ahora veamos el verso 28 y 29. Ahí en la parábola de la semilla. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Si ve cómo la semilla no solo brota, cuando está en buena tierra, la semilla crece. La semilla lleva como este proceso lento, ¿no? Que no se ve en un día.
¿no? Así vemos también las conversiones de la gente. Mucha gente viene a Cristo, entrega su vida y tú vas viendo en el paso de los meses, en el paso de los años, cómo cada vez más son personas que se parecen más a Cristo. Por lo menos eso es una buena señal de que alguien es cristiano, ¿no? Está pareciéndose a Cristo más. Cuando uno siembra una planta y tú la ves un día, la ves igual en un día. Pero ¿qué pasa si la ves 8 días después? La ves más grande, ¿verdad? Porque ha pasado el tiempo. De hecho, hasta en lo natural sucede eso, ¿no? Con nuestros hijos. Uno los ve del mismo tamaño todos los días. Pero es cuando te metes a ver una foto de hace 5 años que dices, ay, ¿cómo has crecido? ¿No? Y lo mismo pasa también en cómo los creyentes vienen y dan fruto. El reino de Dios va avanzando en este mundo por medio de la predicación del evangelio. Va avanzando poco a poco, pero es un paso firme, es un paso seguro. La semilla brota, la semilla crece, la semilla da espiga, la semilla da fruto. ¿Por qué es necesario que esta cosecha sea segura, hermano? ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, viene por una cosecha. O viene y dice, no encontré nada. No, Él viene por una cosecha. Entonces la cosecha tiene que ser segura sí o sí. Hay personas que el Señor va a salvar para que pasen la eternidad con Él. Esa cosecha es segura. Mire lo que dice la última parte. Dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. La siega ha llegado, es decir, llegó el momento de cosechar ese fruto. Esta cosecha tiene 2 dimensiones. Se cosecha inmediatamente en esta tierra cuando nosotros en las iglesias recibimos a la gente que usted evangeliza y que viene y que el Señor transforma sus vidas. Ahora son creyentes, hacen un montón de cambios en su familia, en su matrimonio, en cómo crían a sus hijos. Uno comienza a ver los frutos de esas personas que ahora son cristianos, pero también habrá una cosecha final, que es cuando el Señor regrese en su segunda venida y entonces junte a todos sus corderos, junte a todas sus ovejas. Y para eso nosotros estamos trabajando, para compartir el evangelio. ¿Ok? La siega, entonces, en este pasaje, la palabra siega habla de esa consumación del reino de Dios cuando Cristo regrese. ¿Ok? Inevitablemente habrá una cosecha, porque es que el reino de Dios nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. El evangelio tiene ese poder. Cuando nosotros lo compartimos y cae en buena semilla, da fruto sí o sí. Y esa persona va a ser cegado entonces al final. Esto es algo, hermanos, que me gustaría que usted lo entienda, hermano. Yo no estoy diciendo que predicar va a ser fácil. Yo no estoy diciendo que todas las naciones se van a hacer cristianos, como enseñan los postmilenialistas, ¿no? El postmilenialismo es una corriente teológica que enseña que se va a predicar el evangelio del reino por todo el mundo, todas las naciones se van a hacer cristianas, va a venir una edad de oro en donde todo el mundo es cristiano y entonces el Señor regresa. Nosotros no entendemos que así sea la consumación del reino. Nosotros entendemos que la consumación del reino es que, claro, el evangelio del Señor se va a predicar por todo el mundo, pero no es que se va a llegar a una edad dorada donde ya no hay ningún problema. No, se va a predicar en medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio de la tribulación. Eso lo vemos en Pedro y en Pablo. Predicaron el evangelio. Pablo llevó el evangelio hasta Roma. Nadie podía parar el evangelio. Pablo lo llevó, se lo enseñó a Timoteo, Timoteo a otros, y así el evangelio ha permanecido hasta hoy. Pero ¿en dónde llegó la edad dorada de Pablo cuando acabó decapitado? ¿Verdad que no hubo una edad dorada para él en donde diga, ya, todo el mundo es cristiano, acabé mi misión? No, no entendamos mal. El reino de Dios. El reino de Dios avanzará, pero en medio de la persecución y en medio de la tribulación. Simple y sencillamente porque el reino de Dios es el poder de Dios para salvar a sus elegidos. Y así llegamos al punto final, que es: el mundo entero será bendecido. El mundo entero será bendecido, la última parábola. Y también los 2 versos finales los puse en el mismo pasaje. Vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 30 hasta el 34. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y luego los 2 versos finales dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, porque aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo.
¿Ok? Entonces vea la secuencia de estas tres parábolas del reino de Dios. En primer lugar, la buena tierra, en donde el sembrador sembró en buena tierra y nacimos de nuevo. Nosotros, los que nacimos de nuevo, tenemos que ¿qué? Predicar el evangelio. Tenemos que compartir el evangelio con los demás. No podemos esconderlo. Ese es el escenario número uno en la parábola primera que hemos visto ahora. Número dos, cuando nosotros compartamos el evangelio, habrán resultados. El Señor se encargará de dar los resultados. Muchas personas se convertirán. Si no, vea este lugar aquí lleno de gente. En algún momento muchos de nosotros no éramos cristianos y nos convertimos a través de la predicación de una persona, y así seguirá sucediendo hasta que el Señor venga. Muchas personas vendrán. Por eso es importante predicar. ¿Sí ve? Es importante predicar porque hay tierra buena esperando a la semilla que sea plantada. Pero no queda allí. Ahora, en la parábola del grano de mostaza, el Señor enseña entonces que todo el mundo será beneficiado con el evangelio, aunque el mundo sea hostil en contra del evangelio. ¿Ok? Aunque el mundo persiga a los cristianos, el evangelio acabará siendo una luz en un sentido para el mundo. Mire lo que dice el verso 30. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola le compararemos? ¿Ok? Ya lo comparó con una semilla en general en la parábola anterior. Ahora lo compara con una semilla en particular. Ya le pone nombre a la semilla y dice, comparémoslo con una semilla de mostaza, es más específico. Y el verso 31 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ahora, este verso necesita una explicación porque mucha gente te va a decir, Jesús se equivocó, Jesús no era infalible, porque resulta que botánicamente hablando la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña de la tierra. Así que si Jesús se equivocó, no lo sabía todo, y si no lo sabía todo, no era Dios. Ahora, aquí quiero aclarar, hermanos, que este pasaje, cuando nosotros hacemos exégesis de este pasaje, tenemos que entenderlo en el contexto en que Jesús le está hablando a un grupo de agricultores que ellos, la experiencia que han tenido con semillas, en su experiencia es, la semilla más pequeña que ellos cultivan es la de mostaza. ¿Ok? Esa es la explicación. No es necesariamente que Jesús está cometiendo un error científico, un error botánico, sino que en su contexto, a la audiencia que le está hablando, ellos no trataban con otra semilla más pequeña que la semilla de mostaza. Le doy un ejemplo, rapidito. Cuando Josué dice que el sol se paró, ¿verdad? Nosotros sabemos científicamente que el sol no se puede parar. Científicamente hablando, que nosotros sabemos que lo que se detuvo fue la tierra. ¿Ok? Desde la perspectiva científica, lo que se detuvo fue la tierra y eso es verdad. Pero ¿qué se detuvo desde la perspectiva de Josué? El sol. Entonces Josué está diciendo la verdad desde su perspectiva. Por ejemplo, yo hoy por la mañana, cuando me levanto y el sol sale por mi ventana, yo digo, el sol salió hoy por allí. Pero no, científicamente no es cierto. El sol no se movió. El que me estoy moviendo soy yo. Pero estoy diciendo una verdad que el sol salió por allí. Sí, estoy diciendo una verdad. ¿Desde dónde? Desde mi perspectiva estoy diciendo la verdad. Entonces ambas cosas son verdad. Quiero hacer esa aclaración solamente para ilustrar eso, porque eso es lo que Jesús está queriendo decir en esta parte. Pero el punto en sí, que no es botánico, el punto de la ilustración aquí es que Jesús quiere enseñar cómo, aunque el reino de Dios parezca muy pequeño, es muy poderoso. Ese es el punto de la parábola. Aunque el reino de Dios tenga un pequeñísimo inicio en el corazón de una persona o en una ciudad donde se plantó una iglesia, es muy poderoso el reino de Dios. ¿Ok? Esa es la enseñanza de esta parábola. Era algo común en Israel. En Israel hablar de la mostaza era un proverbio. Es decir, tan pequeño como la mostaza, era algo proverbial. Los judíos no se pusieron a discutir con Jesús, estás equivocado, no es la semilla más pequeña que existe en la tierra, no, porque ellos entendieron que esto era un proverbio usado entonces en Israel. Verso 32, parte A. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas. Aunque el grano de mostaza es pequeño, después de haber sido sembrado, crece mucho. Se cree que podría llegar a medir metros, una hortaliza, 3, 4, 5 metros, y se podía ver, de hecho, como un pequeño árbol donde las aves podían habitar y hacer sus nidos. El propósito de la parábola de Jesús habría sido evidente para los discípulos. Aunque el reino del cielo en ese momento es diminuto, pues solamente se está predicando en Jerusalén,
¿ok? Al igual que un grano de mostaza, crecería hasta abarcar el mundo entero. Pregúntese o pregúnteme, ¿cuál es la religión más grande en el mundo? Muy fácil, el cristianismo es la religión más grande en el mundo. Claro, tendremos que matizar entre quienes son diferentes tipos de denominaciones y un montón de gente que se dice ser cristiana, que de repente no está dentro de la ortodoxia bíblica, pero en general, el cristianismo es la religión más grande del mundo. Un pequeño grupo de pescadores galileos sin letras que el Señor los mandó a predicar el evangelio. Explíqueme cómo han hecho que el evangelio llegue a todo el mundo y que el cristianismo sea la religión más grande del mundo, si no es porque el Señor prometió estar con ellos todos los días, encargándose de que la semilla diera resultados. La segunda religión más grande del mundo es el Islam, la tercera es el hinduismo, pero el cristianismo es la más grande del mundo. Verso 32b, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esto es algo que está tomado del Antiguo Testamento. Si usted es un nacido lector del Antiguo Testamento, usted sabe que en el Antiguo Testamento los imperios eran comparados con árboles. Los grandes imperios eran comparados con árboles. Y cuando esos imperios protegían a las naciones y las naciones venían a refugiarse a esos imperios, eran comparados como con toda la naturaleza, los animales, las aves, los pájaros que venían a buscar refugio debajo de ese imperio. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí entonces, hermano? El punto que el Señor está diciendo aquí es que el reino de Dios será tan poderoso y tan grande en el mundo que millones de seres humanos en todo el mundo pasarán a estar debajo de las ramas de ese reino, que es el reino de Dios. ¿Quiénes son esos, hermano? Los salvos, ¿verdad? Los que venimos a la salvación, los que venimos a Cristo, estamos protegidos por el Señor. Así que el reino entonces de Dios bendice toda la tierra en lo espiritual, pero no solo eso, también lo bendice en lo moral, porque ¿qué pasa cuando un cristiano espiritualmente nace de nuevo? Se hace moralmente más ¿qué? Más correcto. Si moralmente se hace más correcto, es más justo. Si es más justo, hay menos ¿qué en la tierra? Menos crimen, menos delincuencia. ¿Ok? Entonces el cristianismo tiene una influencia en el mundo, en lo cultural también, en lo moral. El cristianismo tuvo influencia en la abolición de la esclavitud, el cristianismo tuvo influencia en la fundación de las grandes universidades en el mundo, el cristianismo ha fundado grandes hospitales, el cristianismo lucha por los derechos de los más necesitados. A pesar de contar con tan pocos hombres, con tan pocos recursos, de enfrentar tanta oposición de parte de la religión judía y de parte del imperio romano, los apóstoles, puntualmente el apóstol Pablo, dice que llenó todo el imperio romano del evangelio. Los mensajeros eran débiles, pero ¿sabe qué era poderoso? El mensaje. El mensaje es muy poderoso, es el mensaje del evangelio. Es la ley de Jehová la que convierte al alma y hace sabio al sencillo. Es el evangelio del Señor que tiene poder para salvar, Romanos 1:16. Así que es por eso que de repente vemos a débiles mensajeros proclamando el evangelio y de repente vemos a muchas personas que se convierten obteniendo buenos resultados, porque resulta que el poder no está en el mensajero, está en el mensaje. El mensaje es el evangelio de nuestro Señor. Y los últimos dos versos, esto ya los explicamos en la parábola del sembrador, ya no me voy a detener mucho en ellos, pero el verso 33 y 34 simplemente dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En pocas palabras, esto lo que quiere decir es que a los creyentes se les daba más y más comprendían y más tenían, y a los que oían el evangelio con duro corazón, por la dureza de su corazón, se les ocultaba el evangelio. Eso es lo que significa esto y lo vimos en la parábola del sembrador. Y para terminar, hermanos, voy a contarles una historia. Es una historia ficticia, no está basada en la vida real, pero la enseñanza es muy real. La historia dice así, dice que tras su ascensión, Jesús entró al cielo y un ángel se le acercó y le preguntó cuál era su plan para que el evangelio se extendiera por toda la tierra. Jesús, muy calmado, le respondió que había dejado esa misión en manos de un pequeño grupo de discípulos galileos. Sorprendido, el ángel le preguntó si no tenía un plan alternativo, un plan B, por si estas personas pues tan débiles y con tan pocos recursos fallaban. Jesús le contestó
que no había otro plan y que se esperaba que sus discípulos cumplieran con esa misión. Esta historia es ficticia, hermanos, pero resalta hasta cierto punto la confianza, digamos, que Jesús depositó en estos hombres, en sus seguidores, para que compartieran el evangelio con otras personas, sabiendo que el poder no estaba en ellos, sino en lo que ellos estaban compartiendo, que es el mensaje que Él les dejó. Ya que solo el poder del evangelio nos puede mover a predicar el evangelio, pero también es el único que puede convertir a las almas cuando nosotros les hablamos. ¿Cuándo tenemos que hacer esto? Todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Oramos, iglesia.